Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Donald Trump insiste contra Europa y en concreto contra la idea de Europa. Después de que Washington advirtiera en un documento de que la civilización europea está en peligro, después de poner por escrito que se tiene que apoyar a los partidos ultranacionalistas, el presidente de Estados Unidos se ratifica y advierte de que Europa debe tener mucho cuidado. Europe has to be very careful. Europe is going in some bad directions. Lo último que ha molestado a Trump es la multa de Bruselas a Twitter, propiedad de Elon Musk. Después de esto, el presidente de Estados Unidos advierte de que quiere mantener a Europa como lo que Europa es ahora mismo, pero añade que la Unión está yendo en la mala dirección y eso, dice, es muy malo para sus ciudadanos. Es un ataque directo contra el proyecto europeo ante el que guarda silencio una vez más la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y ante el que fue tibia la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas. El único decidido a plantarle cara y de forma muy contundente ha sido el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Costa salió ayer a marcar los límites. Washington dice no puede decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos europeos, ni tampoco interferir en las decisiones que toman los ciudadanos de manera democrática. Los aliados no interfieren en la vida política de sus socios, sino que respetan su soberanía, dijo ayer en París Costa, en la única réplica clara contra Trump. Los europeos no podemos permitir esta interferencia y Estados Unidos no puede decidir por los ciudadanos a qué partidos votar. Lo cierto es que a pesar de las palabras del presidente del Consejo, Europa sigue sin tener una voz común ante Trump y tampoco sobre los grandes desafíos a los que se enfrentan. Ayer los ministros del Interior de los 27 aprobaron endurecer otra vez la política migratoria. Europa reducirá la cuota anual de reubicación de los solicitantes de asilo y abre la puerta a crear centros de refugiados en terceros países, copiando la estrategia de la Italia de Meloni. Solo se opusieron Portugal, Francia y España. El ministro español Marlaska alertaba de que estos centros pueden atentar, dice, contra los derechos humanos y contra los reglamentos europeos. Entendemos que puede haber una vulneración o un no acatamiento al ordenamiento internacional, tanto en el marco de derechos humanos. En nuestro país, el 60% de los españoles quiere que se celebren elecciones anticipadas, según la encuesta de 40DB para la SER y para el País que publicamos esta mañana y que pregunta también por los liderazgos de los partidos. Todos suspenden, de hecho ninguno consigue más de un 3,5 sobre 10. El político más valorado con un 3,34 es Pedro Sánchez, le sigue Abascal y en tercer lugar Alberto Núñez Feijóo. En este barómetro hay un detalle muy significativo entre los votantes del PP. Isabel Díaz Ayuso es la dirigente mejor valorada por ellos, con un 7,9 por encima de Feijóo, al que dan un 7,2. Para los votantes del PSOE, Pedro Sánchez sí sería la opción preferida, seguido del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Emiliano García Paje es el socialista mejor valorado entre todos los votantes en conjunto, porque es el que mejor nota recibe entre los votantes del PP y de Vox. El sondeo ya hablaba en su primera entrega que publicamos ayer del crecimiento del Partido Popular, de que Vox están máximos y que el PSOE pierde apoyo especialmente entre las mujeres. Los socialistas tratan de reaccionar y el Consejo de Ministros va a destituir hoy a Antonio Hernández, que es el número 2 del asesor Paco Salazar. El PP ha llamado al propio Salazar a la Comisión Coldo del Senado, aunque sea una comisión que no tiene nada que ver con el caso de acoso a mujeres por parte del dirigente socialista, cuyas denuncias arrinconó cortocircuito el PSOE. Así justifica este llamamiento en la comisión la portavoz del PP, Alicia García. El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual. ¿Y por qué hace esto Pedro Sánchez? Porque Paco Salazar sabe demasiado. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, volvió a pedir disculpas por no haber atendido las denuncias por comportamientos misóginos de 2 trabajadores de la Moncloa y se dirigía así al PP. Este partido tiene 146 años de historia. 146 años trabajando a favor de la igualdad y del feminismo. Y desde luego tampoco vamos a admitir ningún tipo de elecciones ni de la derecha ni de la ultraderecha de este país. Que precisamente el Partido Popular y Vox, la derecha y la ultraderecha en este país, cuando gobiernan, lo primero que hacen es cercenar los derechos de las mujeres y mercadear con los derechos de las mujeres. Así empieza el martes, es 9 de diciembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. El PSOE afronta el caso Salazar mientras trata de enfocar su mensaje en la defensa de la sanidad pública en pleno escándalo por la gestión del Hospital de Torrejón, en Madrid, donde el CEO del grupo, Rivera Salud, pidió aumentar las listas de espera. No es lo único de lo que se va a hablar hoy en Madrid, sino que la justicia va a retomar la instrucción de los llamados protocolos de la vergüenza por los muertos en residencias de ancianos durante la pandemia. Hoy van a declarar ante el juez 3 exaltos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Las asociaciones de fallecidos que calculan que murieron más de 7.000 ancianos por esa gestión lo ven como un buen paso, pero reclaman que se unifiquen todas las muertes en la misma causa. Radio Madrid, Lidia Payo. Se investiga a los 2 autores de los protocolos de la vergüenza, Carlos Moore y Francisco Javier Martínez Peromingó, y al entonces gerente del Suma 112, Pablo Busca, como presuntos responsables de un delito de discriminación en el acceso sanitario. Las asociaciones de familiares esperan que los investigados digan la verdad y apunten más alto. Carmen Ruiz, de María de Residencias, y María Jesús Valero, de 7291, Verdad y Justicia. Esperanzados estamos, pero también con cautela, que es una necesidad de que se sepa la verdad, de que se establezca quién ordenó que se aprobaran esos protocolos. Queremos que sean valientes, que tiren de la manta, que señalen a sus superiores, a los que estaban allí arriba, permitiendo esa atrocidad. Las familias siguen exigiendo una macrocausa que centralice todas las investigaciones con imputados en un solo juzgado para aprovechar, dicen, toda la información recopilada durante estos años. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Sin apoyos parlamentarios, el Gobierno trata de enviar el mensaje de que la legislatura no está en vía muerta. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un nuevo seguro, el nuevo seguro en caso de que los inquilinos dejen de pagar el alquiler, una especie de póliza pública con la que el Estado afrontará el pago de los morosos, aunque tendrán que ser menores de 35 años o estar en una situación vulnerable. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Era una propuesta pactada con los independentistas de Junts. El objetivo es que salgan al mercado miles de viviendas vacías cuyos dueños no se atreven a alquilar por temor a la morosidad, pero el hecho es que esta medida llega con letra pequeña. Para acceder a este seguro, la vivienda tendrá que estar en zonas tensionadas y el precio dentro de los límites del índice de referencia. Un índice que muchos caseros se saltan. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, este seguro busca dar seguridad a los propietarios, aunque no a todos, porque para acceder a la cobertura se deberá alquilar la vivienda a menores de 35 años, mayores de 65 o colectivos vulnerables. Según el borrador del Plan Estatal de Vivienda, esta iniciativa, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, va destinada además a zonas que hayan sido declaradas como tensionadas, ya hay unos 300 municipios en toda España, y también a propietarios que alquilen a precios asequibles. En caso de impago, lo primero que deben de hacer es denunciar y a partir de entonces tendrán un plazo máximo de 6 meses para solicitar el dinero en caso de que no recuperen la vivienda. La Administración asume el pago, pero en ningún caso perdona la deuda al inquilino. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Han pasado 19 días del histórico fallo del Tribunal Supremo que condenó a 2 años de inhabilitación por revelación de datos personales al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y todo apunta a que esta semana se va a conocer íntegramente la sentencia. Una sentencia en la que 5 de los 7 magistrados que le juzgaron por la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso expondrán los motivos por los que le condenaron. También se va a conocer los argumentos de las 2 magistradas que votaron en contra de inhabilitarle. Es una información de Pedro Jiménez. Cuenta atrás para conocer la sentencia que ha condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, la decisión mayoritaria que suscriben 5 magistrados y el voto particular de las otras 2 que formaron tribunal están en manos del presidente de la Sala de lo Penal y ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta. Solo falta firmar y notificar a las partes la histórica resolución. El alto tribunal, en una decisión poco habitual, adelantó el pasado 20 de noviembre el fallo por el que condenaba a García Ortiz a 2 años de inhabilitación para el cargo, una deliberación express en una semana tras 6 sesiones de un juicio en el que tanto la UCO como las acusaciones sostuvieron que el ya exfiscal general en unidad de acto filtró el correo en el que el novio de Díaz Ayuso reconocía que había cometido 2 delitos fiscales para poder hacer pública después una nota de prensa que sirviera para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez, que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador cuando todo sucedió al revés. Además de la situación en la sanidad pública,
pública. Por el caso del Hospital de Torrejón, la situación en la educación también está en el punto de mira, sobre todo por los problemas de financiación. Los rectores de las universidades, la CRUE, señalan en su último informe que nuestro país invierte menos que los países de nuestro entorno en sanidad, en educación pública, y ponen como ejemplo concreto los problemas de las universidades madrileñas. Además, señalan que los universitarios españoles tienen mayores problemas para encontrar empleo que la media de la OCDE. Laura Gutiérrez. Sí, España es el país que menos invierte en sus universidades, solo dedica el 1,8% de su gasto público a esto, mientras que la media de la Unión Europea y de la OCDE alcanza el 2,4%. En gasto por estudiante, España está un 21% por debajo de la OCDE y un 14% por debajo de la Unión Europea, una distancia que es todavía mayor en el caso de las actividades de I+D. España invierte un 36% menos que los países de nuestro entorno. Madrid se lleva la palma de las 5 comunidades que han reducido la participación de sus recursos en la financiación universitaria entre 2008 y 2024, es la que más ha metido la tijera con un retroceso del 7,2%. Por contra, Baleares ha registrado el mayor crecimiento, un 6,5%. Madrid, además, ha mermado en un 23% la participación de su PIB en la financiación ordinaria de sus 6 universidades públicas. Este porcentaje solo ha mejorado en 5 comunidades y solo 2, la Comunidad Valenciana y Andalucía, superan un esfuerzo de financiación del 1% del PIB. 2025 ha sido el año con más muertes de periodistas desde 2012, según el informe de Reporteros Sin Fronteras. En total, 67 informadores han muerto haciendo su trabajo, más de la mitad de la Franja de Gaza, lo que convierte a este año en el más mortal desde el año 2012, cuando estaba en plena guerra la de Siria y la de Afganistán. Además de los asesinatos, la organización denuncia las persecuciones y encarcelamientos de periodistas. Pablo Morán. Buenos días. El director general de Reporteros Sin Fronteras señala las campañas de desprestigio contra los periodistas como uno de los factores que favorece el odio y el asesinato de profesionales. 67 en 22 países durante el último año, la mitad en Gaza. El asesinato de Mariana Abu Daga, junto a 3 compañeros más a finales de agosto en el Hospital Al-Nasser de Gaza, es uno de los crímenes por los que el ejército israelí es declarado el primer enemigo de la prensa. El crimen organizado ligado al narco es lo que convierte a México en el segundo territorio más letal para ejercer el periodismo. Entre tanto, Putin se convierte en el mayor perseguidor de la prensa en el último año y su aliado, el presidente chino Xi Jinping, el mayor carcelero. Ambos suman casi 170 profesionales entre rejas. En todo el mundo son más de 500 en 47 países. A ellos hay que sumar otros 20 que siguen secuestrados en 4 países y 135 más en paradero desconocido, algunos desde hace más de 30 años y una buena parte del total en Siria. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hoy noticias de Baleares con Mamen Municio, buen día. Hola Ángeles, buen día. Y de Andalucía con Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángel. Vamos a empezar en Baleares porque hay una pareja de novios que han demandado a la empresa que les organizó la boda porque no abrió el baile con la canción que ellos pidieron. Y que se trata de ni más ni menos... Ángels, creo que no lo debieron de hacer de la manera que los novios querían. Te cuento, no sé si esta pareja tendrá ahora al final cerca o se enfrentará al telón final, cómo empieza la canción. Vamos a suponer que no se andaron con rodeos, seguimos parafraseando un poco esta letra. Presentaron su caso ante los tribunales, estaban seguros de que les darían la razón, iban a viajar por todas y cada una de las autopistas, pero antes del viaje el DJ hizo la boda a su manera. Quizá los novios se arrepintieron de contratarle, pero ojo, no solo la canción. Hubo otros incumplimientos que encontraron a cada paso por parte de la empresa. Ellos denunciaron raciones del menú ridículas, sin sillas para los testigos, la carta ya cortada y el aire acondicionado en pleno julio sin funcionar. Si me permites, claramente no era de la manera que querían los novios. No era su way. No. Que llegaron a pedir la devolución de lo pagado y 1.500 euros por daños morales. El juez finalmente solo ha atendido a los novios en su reclamación por el aire acondicionado, una indemnización de 2.500 euros. Lo que ha hecho el juez ha sido ceñirse a lo acordado por contrato y ahí no estaban las peticiones reflejadas y tampoco, fíjate qué importante, el WhatsApp no estaba pedido al DJ la canción de My Way, así que habrá que esperar si hacen otra fiesta de boda en 10 años, como se lleva ahora un 25 Ángels, y entonces sí lo hacen a su manera. Y ya se la ponen.
Andalucía, Elena, la Virgen de la Macarena en Sevilla ha regresado a la hermandad después de su polémica restauración. ¿Ahora ya restaurada como a todo el mundo le gusta? Sí, terminaron 170 días de pesadilla macarena, como dice nuestro compañero macareno Paco García. Se retiró del culto el pasado 12 de agosto y ayer regresó, el regreso más esperado. La vecina más ilustre está de nuevo en casa. Muchos no durmieron, Ángel, el día antes porque había nervios con el reencuentro. Para algunos 3 horas de cola y sobre todo emoción desbordada. Es la misma. Ahora mismo es la misma. Es que no puedo ni hablar yo, de verdad. O sea, todo el mundo nos la esperábamos radiante y guapa, pero lo que acabamos de ver... No. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, es que fueron como 16.000 las personas que pasaron por el templo. Dios. Pedro Manzano ha sido el encargado de la restauración. Cuando lo reconocía la gente en el templo, incluso había aplausos. Qué mejor muestra, ¿no?, de agradecimiento, no ver a esa persona que le afloran los sentimientos en ese momento, porque está reconociendo a esa imagen y que hubo un momento en que la perdió. La dolorosa más universal, que ya está de nuevo en casa y todos la reconocen, la ven incluso más lozana que antes. Todo el mundo contento ya. Detenido un joven, atención, se quedó dormido frente a una comisaría de policía dentro del vehículo que acababa de robar. Y ojo, el sospechoso no tiene permiso de conducir. Toma. Por tanto, está acusado de un delito de hurto de uso de vehículo, contra la seguridad vial, leve de daños y también al provocar destrozos en el interior de la celda al ser detenidos. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada. La patrulla de policía iniciaba su servicio y observó a un hombre que dormía en el interior de un vehículo mal estacionado justo enfrente de la comisaría de Playa de Palma. Tras una serie de comprobaciones, vieron que el coche estaba denunciado como robado. Bueno, pues despertaron al ocupante y lo identificaron. El joven trató de explicar a los policías que se había encontrado el coche abierto, pero el motor estaba caliente y la llave en el contacto. Además, curiosamente, las cámaras vieron que minutos antes del inicio del servicio de policía, pues tampoco el coche estaba allí, por lo que todo apunta a que lo había conducido hasta allí y se quedó dormido a punto para ser detenido. Una siestecita que no pudo reprimir. Mamen, Elena, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos trae una propuesta teatral. ¿Cuándo llega ese momento en el que uno pierde el interés por lo que hace? Cuando nos damos cuenta de que en realidad hemos sido estafados, que nuestra vida ha sido un gran error. Hoy recomendamos ir al Centro Dramático Nacional a ver El entusiasmo de Pablo Remón, uno de los estrenos más esperados de la temporada, con 2 de los grandes actores del momento, Francesco Carril y Natalia Hernández. La obra es una interesante y divertidísima reflexión sobre la crisis de la mediana edad, cuando nos asaltan todas esas cuestiones sobre el quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, o si somos menos personajes de nuestra propia vida. ¿Quién soy ahora mismo? El momento en el que estoy, en el que están los personajes, ¿quién ha decidido ese momento? ¿Cuánto influye el azar? ¿Cuánto es algo que tú pensabas? ¿Quién está, digamos, decidiendo eso? ¿Lo estás decidiendo tú realmente? ¿O estás imitando patrones heredados, traumas, la herencia de los padres, etcétera? O muchas veces la propia presión social, ¿no? El entusiasmo es la continuación de aquella personal adaptación que hizo Pablo Remón de Chejov en Vania por Vania, que aquí el autor traslada de la Rusia del XIX al barrio de San Chinarro en el siglo XXI, esa metáfora de todo, y que es una invitación a salirnos de nuestro propio yo, de nuestra propia vida. Los valores que hemos ido heredando no nos sirven ya, ¿no? Pero tampoco hemos tenido ocasión, al menos en mi generación ya, y más los hombres probablemente, no tenemos ya ocasión es muy difícil, digamos, cambiar toda tu cabeza, desamueblarte o amueblarte de otra manera, no es tan sencillo, ¿no? La obra va a estar en cartel hasta el próximo 28 de diciembre, después girará por varias ciudades. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.